pues digamos que los haters son como los ciberataques, ¿no? O sea, Así empieza la historia, con un líder que insulta a quienes exigen respuestas. salen como, pues, parece que van más avanzados que nosotros, ¿no? Salen unos tras otros, son como cucarachas, ¿no? Smart Plus prometía paz financiera, altos rendimientos y una inversión segura. Millones confiaron en esas palabras. Te estarás preguntando cómo se generan las ganancias. Te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Los socios de la comunidad de Smart Business Corp, cuando adquieren su membresía, envían Bitcoins a SBC Smartphone Limited. Esta empresa envía a un broker regulado internacional el dinero y de este momento se convierte en dólares. Entra un grupo de traders profesionales que analicen y operan los mercados, dan instrucciones al broker y ahí es donde se generan las ganancias. Una vez que se generan las ganancias, el broker puede regresar a SBC Smartphone Limited el dinero en Bitcoins y nosotros te podemos regresar a ti tus ganancias correspondientes igualmente en Bitcoins. Pero detrás de las promesas hay historias dolorosas. Una afectada tuvo que detener su tratamiento contra el cáncer porque la empresa dejó de pagarle. Yo soy una afectada de Smart Plus porque gracias a que no me ha pagado no pude seguir mi tratamiento de la tiroides porque me encontraron cáncer de tiroides. Tenía que estar en un protocolo de 5 años haciéndome estudios y ahorita no pude terminar mi tratamiento porque desde hace un año no he podido revisarme a ver cómo estoy. Con campañas masivas y una fachada de educación financiera, convencieron a miles de que aquí no había riesgo. Pero el mecanismo era el clásico esquema Ponzi. Los pagos dependían de que nuevos inversionistas entraran. Sin dinero fresco, el sistema colapsa. Y básicamente, como funciona la empresa, es que tiene a varios miembros ya cautivos que se dedican a promover los servicios financieros entre amigos, familiares, etcétera, y es como van pasando de voz en voz para poder captar nuevas personas para que hagan inversiones y se hace captación de capital aquí en México y en otros lugares. Mientras los Smart Lovers siguen defendiendo a Smart Plus y promoviendo la captación ilegal de recursos, miles de familias en todo el mundo alzan la voz para exigir justicia. Cada vez son más las personas que se suman en contra de esta empresa en todo el mundo. Esta es la historia de Laura L. Ella confiaba en Smart Plus para asegurar su futuro y costear un tratamiento vital contra su enfermedad terminal. Pero la empresa le negó los pagos. Laura no pudo recibir la atención que necesitaba. Y hoy su memoria se convierte en un símbolo del daño causado a miles de familias. Es la situación que están teniendo y por qué la manifestación. Mira, la situación es que, mira, desafortunadamente, pues hemos invertido nuestro dinero. Hay gente que son pensionados, hay gente que realmente confió en Smart, porque Smart nos dijo, van a salir y van a tener una plenitud financiera, una libertad financiera. Creímos desde hace 6 años. Y la verdad se nos hace muy injusto que, por ejemplo, una persona que tenga que pedir permiso para obtener su dinero y en qué lo va a usar. Y así fue como le pasó desafortunadamente a la señora Laurita, ¿vale? Ella quería su dinero primero para dejarle algo a su familia, a sus hijos, pero sufrió desafortunadamente de esta situación del tumor, quiso el dinero y Smart nada más le decía que se adaptara a la forma de retiro. Su retiro, la señora tuvo esta situación de cáncer en el año pasado, más o menos como por octubre, noviembre, y de ahí empezó a pedir su dinero y no se lo quisieron dar. La historia no empezó en México. El primer golpe apareció en Machala, Ecuador, con el esquema de IBF que ya mostraba el mismo patrón Ponzi disfrazado de oportunidad. Y un nuevo caso de estafa masiva se registra en Machala. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo nos cuenta que la policía detuvo a una persona mientras los afectados reclaman por sus inversiones realizadas a través de Internet.
La policía detuvo en Machala a un ciudadano mexicano por estar supuestamente implicado en una nueva estafa masiva a través del sistema de publicidad por internet. Según el mexicano Ernesto Resendiz, fundador de IDF, su empresa es una red internacional de marketing que opera a través de las redes sociales en Machala, Loja y otras ciudades del Ecuador y en 20 países de Sudamérica. Te escribes y con eso puedes usar nuestras aplicaciones para poder publicar y de lo que se genera te pagamos comisiones. Primero lo arrestaron en Machala, Ecuador. Pero lejos de terminar ahí, solo se metió en más pretextos para seguir estafando. No quiero y no estoy dispuesto a que nadie absolutamente una vez más pueda poner mi integridad en duda, porque pues obviamente es un tema personal que no pienso volver a permitir. Sé que cometí errores porque por supuesto yo soy el director de la compañía y yo asumo totalmente la responsabilidad de lo que ha pasado. En la vida de un empresario exitoso creo que esto que ha pasado es parte del camino hacia el éxito. No se justifica, por supuesto, porque también creo que hay personas que no deberían de estar pasando por lo que hemos pasado, pese a los errores. Realmente la responsabilidad es dar la solución, no solamente aceptar que cometimos un error, sino buscar, por supuesto, solucionar las cosas que se hayan afectado. Machala terminó con disculpas y promesas vacías. Pero esto no acaba aquí. En México veremos cómo siguió todo. Suscríbete y no te pierdas la segunda parte.